Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy tenemos 2 capítulos que cubrir, así que comencemos de inmediato. Entonces, comenzando en el versículo 1 de Hechos 11, y dice: Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por supuesto, esa es una referencia a Cornelio en el capítulo 10 de la semana pasada. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, Pedro comenzó a explicarles en orden, y luego explica lo que sucedió allá en la casa de Cornelio, todo el evento de la visión al ver la sábana, y lo limpio y lo inmundo, y lo que le sucedió a Cornelio, visitado por un ángel, y así sucesivamente. Así que no voy a leer todo eso, pero sí quiero saltar al versículo 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Fin de la cita. Así que deténgase un poco en todo este incidente. En el versículo 1, nuevamente, vemos la referencia a los gentiles. Los gentiles también recibieron la palabra de Dios, refiriéndose a Cornelio y su casa. Tenemos una referencia al partido de la circuncisión que criticaba a Pedro. Si recuerdan, la última vez en nuestro último episodio de Tatna había ciertas categorías en la forma en que los judíos veían a los gentiles, y eso se extenderá a la iglesia. Nuevamente lo estamos viendo aquí en el capítulo 11 cuando nos adentramos en los viajes de Pablo y él se encuentra con la gente en las sinagogas. Lo verás incluso entre los judíos que creen, y creo que está bastante claro que la parte de la circuncisión aquí en el versículo 1 son creyentes judíos. Son personas que han aceptado al Mesías, judíos que han aceptado el mensaje de Jesús como Mesías, y eso es por el versículo 18. Cuando escuchan la explicación de Pedro, no continúan con sus críticas. Dijeron: Bueno, pues también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. Entonces, creo que es bastante justo decir que estos son creyentes judíos. Más adelante creo, no necesariamente en estos en particular, sino en general, este segmento dentro de la iglesia, los judíos que han llegado a aceptar el mensaje del Evangelio, la identidad de Jesús Mesías como el Cristo, algunos de ellos, ya sea basándose en su propio malentendido del Evangelio en parte, o tal vez por razones más egoístas, o tal vez porque tienen miedo de los no creyentes en la comunidad judía. No necesariamente lo sabemos. Probablemente habrá variaciones en cuanto a la explicación, pero más adelante veremos que este grupo, o al menos este tipo de grupo, será denominado judaizantes. Estos son los judaizantes. Así que vamos a tener un elemento significativo dentro de la iglesia, porque francamente hasta este punto, hasta el capítulo de Cornelio, la identidad de la iglesia primitiva son los creyentes judíos. Ahora, nos hemos topado con prosélitos antes, personas que eran gentiles, que se convirtieron al judaísmo y luego se convirtieron para ser creyentes, seguidores de Jesús. Así que también hemos visto ese partido. Hemos visto referencias a los helenistas, nuevamente judíos, pero que aceptaban más la cultura gentil, por lo que hay una serie de partidos, varias sectas dentro de la iglesia primitiva, pero estará dominado, al menos inicialmente, por judíos conversos o prosélitos,
que se habían convertido al judaísmo y luego siguieron al Señor. Así que aquí se percibe un poco de la dinámica, pero creo que es justo decir que cuando leen el versículo 18, se dan cuenta de que esto está relacionado con el bautismo del Espíritu Santo. Pedro hace referencia a esto, a lo que sucedió en Pentecostés, y si es lo mismo, entonces tenemos que cumplir con eso. Entonces esta es la voluntad de Dios. Luego a los gentiles Dios les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. Así que les parece bien, pero te encuentras con diferentes entornos, diferentes situaciones más adelante con Pedro o especialmente con Pablo, donde no va a funcionar tan bien. Otra pregunta que debemos hacernos es que cuando lees el versículo 18, se callan, dejaron de criticar a Pedro y dijeron, está bien, supongo que los gentiles pueden ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué fue tan sorprendente? Creo que la respuesta es en parte un poco obvia, pero en parte puede no serlo tanto. Es una sorpresa porque para los judíos, piensen en toda la cosmovisión de Deuteronomio 32, esta cosmovisión del concilio divino, con la que deberíamos estar familiarizados desde el Antiguo Testamento. Para los judíos, que entendían su Biblia, las naciones eran algo que necesitaba juicio. Ahora bien, había un indicio en el pacto con Abraham de que serían devueltos al redil, pero muchos judíos supusieron que en cierto modo serían devueltos pataleando y gritando, es decir, en el contexto de un juicio por haber adorado a otros dioses. Habían seguido a otros dioses y por eso era necesario tratarlos con dureza y luego traerlos de regreso. Es más o menos la misma dinámica que la guerra civil estadounidense. ¿Qué hacemos con la Confederación? ¿Qué hacemos con las personas que fueron leales al sur para unir a la nación? Bueno, hubo mucha diferencia de opinión. Básicamente primero necesitan que les den una patada en el trasero y luego los devuelvan al redil, o necesitan que los perdonen por completo y luego los devuelvan al redil. Solo había un espectro de enfoques. Muchos judíos en su contexto pensaban que, sí, Dios en última instancia nos usará para traerlos de nuevo a una relación con Él, pero obtendrán lo que se merecen. Y el pensamiento era que se suponía que este juicio sucedería de la mano de Dios y su Mesías militar. Recuerda, la concepción judía del Mesías era una persona en la línea del rey David, alguien gobernante, alguien con autoridad política y militar, en cierto modo alineando la visión del Mesías con el guerrero divino del Antiguo Testamento, porque se obtienen varios pasajes que hablan del día del Señor. Cuando las naciones se postren ante Yahvé, cuando adoren al Señor como al Dios verdadero. Esos están en el contexto de los juicios del Señor del día. Y entonces estas ideas estaban como conglomeradas en la mente judía. Y entonces cuando un judío piensa en las naciones, es casi como si no debería ser tan fácil, o sea, de que simplemente se arrepienten y creen y ya están bien. ¿Qué pasó con darles una regañada por adorar a otros dioses? ¿Qué pasó con eso? Debería ser más difícil, debería haber un costo mayor. Y todavía pensando en el Mesías en términos de este libertador militar, cuando eso no es lo que se obtiene con Jesús. Para aquellos de ustedes que han estado escuchando el podcast por un tiempo, recordarán cuando comenzamos en Hechos 1 y 2. Hablamos de esto, de cómo incluso después de la resurrección, Jesús tuvo que abrir las mentes de los apóstoles para entender que, oye, se suponía que el Mesías en realidad sufriría, moriría y resucitaría de entre los muertos. Todas estas ideas que nosotros como cristianos pensamos que son tan elementales y tan obvios, no son tan obvias en el Antiguo Testamento. Si recuerdas nuestras discusiones de hace mucho tiempo, porque todos los elementos del Mesías, especialmente cuando se trata de sufrimiento y muerte y la resurrección y todo ese tipo de cosas, ninguno de esos elementos están en un solo lugar. No tienes un versículo que vincule al Mesías con una muerte y una resurrección. Bueno, ¿qué pasa con Isaías 53? Bueno, adivinen qué. La palabra Mesías no está en ese pasaje. Entonces el retrato, el perfil, es la palabra que me gusta usar. El perfil del Mesías es un mosaico. Está esparcido por todo el lugar y puedes verlo en retrospectiva.
Pero nuevamente tenemos esa ventaja. Estás viendo a los apóstoles aquí al comienzo del libro de los Hechos, y esto no está muy alejado de la crucifixión, la resurrección. ¿Qué rayos está pasando? El Señor se les apareció en el cenáculo o camino a Emaús. Todavía no lo entienden, y el texto literalmente dice que tuvo que abrirles la mente para que pudieran discernir lo que realmente estaba pasando. Entonces, ¿no estuviste en ese evento? Muchos judíos que aceptaron a Jesús en el Pentecostés regresaron a las naciones o el Evangelio se extendió en Judea, al resto de Canaán, no tuvieron ese evento, ese momento de aclaración. No tuvieron al Señor abriendo directamente sus mentes para entender esto. Esto sigue siendo algo difícil porque solo están pensando en el Mesías de una manera, están pensando en los gentiles de una manera. Y entonces tienen que ser enseñados aquí en Hechos 11 y nuevamente en Hechos 10. Estos eventos sobrenaturales confirman a la gente que hay una conexión entre lo que está sucediendo aquí con los gentiles y lo que sucedió en Pentecostés, y eso está conectado con las cosas que Jesús enseñó. Y solo hace falta un poco de tiempo para que la imagen se desarrolle. Y aquí en el versículo 18, las sectas de la circuncisión dicen, ya, está bien, ellos están bien. A los gentiles, Dios les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. No necesitan una patada en el trasero primero. Esto no tiene que esperar hasta el día del Señor cuando haya agitación y castigo y violencia y todas esas otras cosas, cuando la maldad sea juzgada en este tipo de final. Tiene esta sensación de finalidad. No tenemos que esperar hasta entonces para que las naciones sean reclamadas. Está sucediendo ahora mismo. Una vez más, estos eran pensamientos nuevos para ellos y es necesario reconstruirlos. Entonces, si continuamos en Hechos 11, en el versículo 19, y leemos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fin de la cita. Aquí nuevamente tenemos creyentes que tienen que salir de la ciudad porque Esteban fue ejecutado o apedreado. Entonces había muchas personas que habían aceptado el mesianismo de Jesús y el Evangelio y se estaban yendo de la ciudad. Y aquí menciona a Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Y qué estaban haciendo? No hablaban la palabra a nadie excepto a los judíos. Eso no es porque sean racistas o parciales. Esto era normal porque, bueno, es el Mesías judío. ¿Con quién más hablaríamos? Nuevamente, no han tenido estos eventos reveladores en su vida. Todavía piensan que esto es para nosotros, que es nuestro Mesías. Somos judíos. Necesitamos aceptar esto ahora y vamos a hablar con ellos, porque esas son las personas que lo van a entender. Verso 20, y dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Ahora estamos ampliando un poco la red, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Así que ahora están ganando helenistas, judíos o no judíos de habla griega. Los helenistas en sí son una categoría un poco confusa, pero están ampliando la red, están saliendo de la comunidad inmediata judía transparente, ya sea en términos de judíos muy observantes o moviéndose hacia territorio gentil. Y la gente está creyendo. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que, con corazón firme, permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fin de la cita. Ahora detengámonos ahí. Tenemos otra referencia a otros lugares. Y lo he dicho antes en Hechos y en general en el blog y en otros contextos. Cuando aparecen nombres de lugares, a menudo vale la pena ir y mirar algunas de esas cosas. ¿Cuál es la historia allí? Aquí tenemos Fenicia, Antioquía y Chipre. Ahora bien,
esta es la primera referencia a Fenicia en el Nuevo Testamento, por lo que este no es un territorio específicamente mencionado en Hechos 2. Así que estamos recogiendo más naciones que no fueron enumeradas específicamente en Hechos 2, diciendo que Dios está reclamando este territorio también. Antioquía, nos habríamos topado con prosélitos de Antioquía antes en Hechos capítulo 6, específicamente en el versículo 5. Esa es la primera referencia allí. Pero, nuevamente, los prosélitos, que son personas que se han convertido al judaísmo y luego son confrontados con el Evangelio, tienen que creerlo o rechazarlo. Y luego Chipre también fue mencionado anteriormente en Hechos 4 en relación con Bernabé, que era levita. Entonces, en esas menciones iniciales de Antioquía y Chipre, estos son lugares que no eran parte del cuadro en Hechos 2, por lo que obtenemos más confirmación de que lo que está sucediendo aquí realmente puede estar conectado con los eventos de Pentecostés. Pedro dice eso aquí en el capítulo 11. Lo dijo en el capítulo 10. Y el lector, sabiendo eso, puede mirar estos nombres de lugares y pensar, está bien, veo lo que está pasando ahora. Esto es parte del reclamo de las naciones. Y el escritor quiere que sepamos que estos lugares no fueron omitidos, que no es casualidad. Hay una minuciosidad en esto y por eso estos nombres de lugares están siendo engullidos en una narrativa o distribuidos en la narrativa para hacernos pensar en lo que está sucediendo aquí en toda su plenitud, en lugar de restringirlo solo a los nombres en Hechos, capítulo 2. Diré una cosa más sobre Fenicia y le di a Trey un artículo de un tipo llamado Zechariah Kallai, titulado Patriarchal Boundaries, Canaan and the Land of Israel, Patterns and Applications in Biblical Historiography. En español, Los límites patriarcales, Canaán y la tierra de Israel, modelos y aplicaciones en la historiografía bíblica. Es un artículo académico del Israel Exploration Journal y tendrás acceso a él a través de la entrada del podcast de este episodio. Pero la pregunta es si fueron Tiro y Sidón, que son las dos principales ciudades fenicias del Antiguo Testamento, ¿estaban dentro de los límites de la tierra prometida? Creo que esta es una pregunta importante y trataré de captar por qué. Si hubieras leído mi serie sobre por qué la obsesión por la profecía es una pérdida de tiempo, quizás recordarías la importancia de Tiro y Sidón. Específicamente, si miras, y no son todos iguales, ya escribí esto en el blog de Naked Bible, las descripciones de los límites de la tierra prometida no siempre son las mismas. Entonces, hay dudas sobre qué es la tierra prometida. Con respecto a Tiro y Sidón, se vuelven importantes porque si usas las descripciones de límites en Génesis 15, esto es cuando Dios está haciendo su pacto con Abraham, y él divide a los animales, los pone uno al lado del otro. Y entonces tienes el sueño profundo sobrevenir a Abraham. Y hablamos de eso la semana pasada también. Y la teofanía pasa para hacer el pacto. Si tomas esos parámetros y luego alinearlos con los eventos históricos de la época de David y especialmente de Salomón, las fronteras norte y sur de la tierra prometida sí están bajo el reino de Salomón, su control, excepto por una cosa, la mencionaré aquí en un segundo. Pero si miras eso, hay algunas personas que concluirían, nuevamente, esto es parte de la discusión de profecía, hay algunas personas que mirarían eso y dirían, mira, la tierra prometida al pacto abrahámico se cumplió durante los días de Salomón. Aquí se encuentran los límites norte y sur. ¿Qué más podríamos pedir? Esto es lo que se describe. En Génesis vemos el cumplimiento de esto en las descripciones del reino de Salomón. ¿Cuál es el problema? Esto explicaría, por lo tanto, por qué Pablo, en Gálatas 3, cuando dice explícitamente que los gentiles han heredado, son herederos del pacto abrahámico, lo que significa que la iglesia es Israel en algún sentido. La iglesia es el pueblo de Dios y también lo son los judíos. Ya no hay distinción entre la iglesia de Israel, al menos en cierto sentido, porque Pablo es muy explícito allí en Gálatas 3, específicamente en los versículos 26 al 29. Esto tendría sentido entonces que Pablo no mencione la tierra en Gálatas 3, porque lo de la tierra ya se cumplió,
Y luego la historia posterior de Israel, cuando se vuelven apóstatas, la pierden. La pierden porque Levítico 26 y muchos pasajes de Deuteronomio habían dicho específicamente que la condición para estar en la tierra, la condición para poseer la tierra, es lealtad absoluta a Yahvé. No puedes ir a adorar a otros dioses o te enviarán al exilio. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces, el lado que miraría todo esto y diría, el reino se cumplió. Fue desechado y es por eso que Pablo no lo menciona. Y lo que Pablo sí menciona en Gálatas 3 es que los gentiles son herederos del pacto abrahámico. Todos somos hijos de Abraham ahora. La iglesia es Israel. Ya no necesitamos buscar ningún tipo de reino terrenal físico como un milenio, porque las promesas se han cumplido. Es una lástima que Israel haya perdido la tierra con el pecado, pero ¿a quién le importa de todos modos? Porque ahora si todos los gentiles son parte del pueblo de Dios y la iglesia es en algún sentido Israel, bueno, el globo, el planeta entero es territorio del reino, no solo esta pequeña franja del tamaño de Nueva Jersey. Entonces, ¿cuál es el problema? Por supuesto, el otro lado, algo así como en el evangelicalismo popular, se ve mucho la visión de los dejados atrás, si quieres llamarla así, para ser más caritativos, una visión premilenial tradicionalmente diría, bueno, eso de la tierra aún no se ha cumplido y todavía está disponible. No podemos esperar esto hasta que veamos el regreso del Señor y tengamos un milenio. Bueno, aquí es donde Tiro y Sidón se vuelven importantes. El artículo de Calais les dará las razones por las que la respuesta es sí. Tiro y Sidón estaban dentro de los límites de la tierra prometida. Y aquí está el truco. Si regresas y miras las dimensiones del reino de Salomón, no incluyen a Tiro y Sidón. Entonces, Tiro y Sidón, Fenicia, fueron sobresalientes. No era territorio sometido al reinado de Salomón. De hecho, Salomón tenía una buena relación con Hiram de Tiro. Hiram de Tiro fue quien proporcionó los materiales y el personal para construir el templo. Entonces no estaban bajo el dominio del reino de Salomón. Y entonces alguien podría ver eso y decir, bueno, mira, el reino realmente no se cumplió en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todavía debería estar disponible. Realmente no aborda la pregunta de por qué Pablo no lo menciona. Sería un argumento desde el silencio. Pablo no lo menciona porque todavía no se ha cumplido, a pesar de que Israel y la Iglesia son en cierto sentido 6 de media docena del otro. La promesa de la tierra todavía está ahí, y ahí vamos. Entonces, los dos puntos de vista sobre la escatología en realidad están vinculados a esta pregunta, y aquí con esta referencia a Fenicia, es interesante e importante que Lucas en Hechos mencione específicamente a Fenicia como parte de la masa continental inmediata, siendo absorbida en y por el reino de Dios. Así que también tienes que lidiar con eso en tu discusión sobre la profecía y tu comprensión de si es un milenio o no, o algo más. Fenicia muy específicamente aquí está siendo reclamada. Por eso se menciona. Está vinculado a lo que comenzó en Hechos capítulo 2. Así que también es una buena ilustración de que hay mucho en qué pensar cuando se trata de toda esta discusión sobre la profecía. Toda la cuestión de la tierra prometida, qué pasa con los límites, es tan complicado que es por eso que me gusta decir que cualquiera que te diga que tiene todo esto resuelto y te lo presenta como regalo, y luego dicen que den dinero a mi ministerio de televisión y lo que sea, simplemente ignórenlos, porque es increíblemente complicado. No es algo fácil de desentrañar. Y hay ambigüedades, hay cosas que podrían ir en cualquier dirección cuando se trata de cómo entendemos si el pacto se cumplió o fue despedido o aún está vigente, y cómo está vinculado a la tierra, cómo está vinculado a la segunda venida. Es simplemente complicado. Así que no te dejes engañar por respuestas fáciles. Así que échale un vistazo a ese artículo. Es un artículo técnico, pero creo que si te interesa esta pregunta, todo el tema de la tierra prometida y lo que eso significa en el contexto del Nuevo Testamento, encontrarás interesante ese artículo. Prosigamos con el tema. Me voy a saltar los últimos versículos del capítulo 11. Es la primera mención de Agabo. Él da una profecía sobre una hambruna en el mundo que sucederá.
así que creo que está ahí porque confirma que Agabo está hablando por Dios y aparecerá más adelante en la vida de Pablo de una manera bastante importante, pero esperaremos hasta que lleguemos a esa parte de la vida de Pablo, para regresar a él, para regresar a Agabo. Debería comentar, regresemos aquí al versículo 18. Este comentario sobre luego a los gentiles, Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva a vida, y todo esto sobre el versículo 26, en Antioquía, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para aquellos de ustedes que son fanáticos del lenguaje, en realidad hay una forma verbal controvertida aquí en esa pequeña línea. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra llamó allí es una forma aoristoactiva, pero si miras la traducción y la traducción tiene sentido, a los discípulos se les llamó, se traduce como pasivo. Y por eso a los eruditos griegos les encanta discutir sobre esto. Ellos dicen, bueno, esa no es una buena traducción. Realmente no podemos saber qué intenta decir la línea. Si fuera una forma pasiva, sería obvio. Fueron llamados por alguien más fuera de los cristianos, alguien externo a ellos. Esto es algo así como para los fanáticos de los idiomas, como dije. Hay algo en el lenguaje llamado activo intransitivo y puedes traducirlo pasivamente. Josefo en realidad tiene esta misma forma verbal en relación con las personas a las que se les llama de alguna manera, e incluso él también menciona a los cristianos en sus escritos. Entonces, una traducción pasiva es legítima, pero esto es lo único que quiero agregar. Hay quienes piensan, y si sabes muy bien un poco de gramática griega o española, que piensan que la forma también podría ser un término medio, y la traducirías de esta manera si ese fuera el caso. En Antioquía, los discípulos se llamaron por primera vez cristianos, es decir, representantes del Mesías. ¿Importa realmente? Bueno, en realidad no importa mucho a la hora de interpretarlo. La razón por la que se menciona aquí es que aparentemente los cristianos se están volviendo tan numerosos y, nuevamente, la mayoría de ellos hasta este momento son judíos, que o ellos mismos eran otra persona. La comunidad en general tiene que inventar el término, tiene que acuñar un término para distinguir a los judíos que siguieron a Jesús. Ahora los llamaremos cristianos. Hay que distinguirlos del resto de los judíos porque los números están aumentando hasta tal punto que se necesita una etiqueta. Ya sea que esa etiqueta venga dentro de la comunidad, como se llamaban a sí mismos, o fuera, no tiene mucha importancia allí, pero nuevamente es una buena ilustración de cómo el lenguaje es complicado. Podría importar, pero me encontré con eso y pensé en incluirlo para las personas que tomaron el curso de Memra en griego. Es otra cosa un poco interesante para detenerse y ver cuáles son las opciones y si importa o no. Así que vayamos aquí al capítulo 12 de Hechos. Aquí es donde matan a Jacobo y encarcelan a Pedro. Podría haber dos cosas sobre las que quiero detenerme aquí. Versículo 1 en Hechos 12. Y dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia. Ahora bien, estos no son los días del Herodes de Jesús. Ya está muerto, este es Herodes Agripa, y no el anterior Herodes el Grande. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Ahora, probablemente conozcas el resto de la historia. Pedro está en prisión y será liberado, rescatado por un ángel, así que leamos solo algunos versículos de eso. Y continúa. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, «Levántate pronto».
Entonces aquí tienes un caso en el que un ángel está en forma física. Esto va más allá de lo visual. Esta es una forma corpórea porque golpea a Pedro en el costado. Tiene que despertarlo. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle. Y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces, ¿qué hace? ¿Recuerdas la historia? Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada una sirvienta llamada Rode, salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «¿Estás loca?» Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, «Es su ángel». Fin de la cita. Y conocemos el resto de la historia donde Pedro sigue llamando. Finalmente salen y miran, y es él. ¿De qué se trata esta línea? ¿Es su ángel? Bueno, es algo interesante, pero hay algunas referencias en textos rabínicos. Hay un relato en el libro de Tobit, en los apócrifos. Hay algo en El Pastor de Hermas, que es un escrito de la iglesia primitiva sobre ciertas creencias relacionadas con este pasaje. Y específicamente el judaísmo creía en los ángeles protectores y guías, los ángeles guardianes. Esto lo obtenemos de lugares como el Salmo 91, 11, por lo que hay un precedente del Antiguo Testamento para esto, que dice, porque a sus ángeles ordenará que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con alguna piedra. Ese es el pasaje que se le presenta a Jesús durante su tentación por parte de Satanás. Si realmente miras el pasaje, no está totalmente restringido al Mesías. Es más amplio que eso, y por eso existía esta creencia dentro del judaísmo, debido a este versículo, de que había ángeles guardianes asignados a las personas. Mateo 18:10 dice lo mismo. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Nuevamente es un concepto de ángel guardián. Hebreos 1:14 dice algo similar, donde el escritor comenta acerca de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces, en ambos testamentos existe este sentido de ángeles guardianes, por lo que podría ser el referente de lo que dice la gente en la casa de María. Mira, en realidad no es Pedro, es su ángel de la guarda, lo que plantea la pregunta, ¿no te gustaría verlo? Realmente no creen que vayan a verlo. Creen que es una voz incorpórea y que hace sonidos, ese tipo de cosas, que comienzan a sonar como lo que consideramos fantasmas y todo eso. Y eso en realidad entra en juego un poco aquí en un momento. Una de las opiniones podría ser que esto es lo que está pasando por sus mentes. Creen que en realidad no es Pedro, es su ángel de la guarda. Es este ángel que le fue asignado. Ahora hay otros textos. Había textos rabínicos basados en su interpretación de ciertos pasajes del Antiguo Testamento donde se tenía la noción de que un espíritu asignado a una persona es para todos los efectos prácticos un doble, como un doble celestial. Entonces, es la idea que existía. Tu ángel de la guarda se parece a ti o es tu doble. Esta es la forma en que se interpretaron ciertas cosas y el texto en el que estoy pensando es algo llamado Génesis Rabá, que es un comentario sobre Génesis 33:10 en la Biblia hebrea. Ese es uno de los incidentes de Jacob y les leeré el versículo 10. Y dice, mas Jacob respondió,
No, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Fin de la cita. Ahora bien, esto es lo que Jacob le dice a Esaú. Y entonces ciertos rabinos miraron este versículo y supusieron, basándose en él, que hay una idea acechando detrás de esto. Cuando Jacob le dice a Esaú, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, o el rostro de un Elohim, ellos entendieron que puedes decir, que puedes enseñar, que para cada persona lo físico que viste también había un Esaú celestial, uno espiritual, un doble en efecto, algo así como este ángel asignado a esta persona. Y los rabinos se mostraban elocuentes sobre esta idea basándose en ciertos textos. Hay otras referencias a la idea, simplemente lo menciono, pero eso también podría estar acechando detrás de esta referencia en Hechos 12. En otras palabras, en lugar de cuando dijeron, oye, es su ángel, en realidad no es él, es su ángel. Podría significar que es su ángel de la guarda. También podría significar que no solo es su ángel de la guarda, sino que, de hecho, es un doble. Eso supone que ella había visto algo, pero no es así porque tiene la puerta cerrada, pero es parte de esta idea que el ángel de la guarda se parece a ti. Es esencialmente tu doble o, nuevamente, esta es típicamente la forma en que pensamos en los fantasmas. Podría ser que crean que Pedro está muerto, que lo han matado, y el hecho de que este doble, este ángel guardián, esté apareciendo en la puerta, significa que ha muerto. Y para que tu espíritu, tu doble, tu fantasma y todo eso, el ser espiritual que te corresponde ahora ha llegado a la puerta, y esto es esencialmente lo que se supone que deben pensar y el mensaje que se supone que deben deducir. Ahora, finalmente salen porque ella es persistente. Es casi como si no quisieran mirar porque no quieren que Pedro esté muerto. No quieren saber lo que creen que sucedió y que realmente fue el caso. Pero ella sigue, la niña no los deja ir, y probablemente una adolescente, preadolescente, algo así, y eventualmente salen a buscar y es él. Así que estaban equivocados, pero es una visión realmente interesante de cómo los judíos del primer siglo, y tomen nota, estos son creyentes, estos no son cultistas, estas no son personas que se dediquen a prácticas esotéricas, estos no son los cazadores de fantasmas, estos son creyentes, toman en serio su fe, pero esto es parte de su cosmovisión. Los fantasmas en efecto son parte de esta cosmovisión. Ahora, he escrito bastante en el blog sobre la distinción del Antiguo Testamento entre los espíritus malignos, que los médiums pueden contactar con ellos, y los espíritus de los difuntos. De cualquier manera, se supone que no debes contactar a los seres del otro lado, ya sean espíritus malignos o simplemente humanos incorpóreos muertos. Se supone que no debes hacerlo. Puse este documento en mi sitio web antes, y creo que todavía lo vendo en un sitio, aunque lo puedes obtener gratis de otras maneras, porque simplemente no estoy al tanto de eso. Pero tengo un artículo completo sobre la respuesta del Antiguo Testamento a la adivinación pagana. Y el artículo trata sobre el hecho de que hay algunas cosas que se condenan. En Deuteronomio 18 los profetas lo hacen y no son condenados por ello. Hay otras cosas, por supuesto, que no hacen. En realidad, esto está en esa lista. Están prohibidos y nunca intentan contactar con los muertos. Y el razonamiento detrás de esto es que no lo haces porque sí funciona. Puedes ser engañado por los que contactas. Puedes dejarte engañar por los que se comunican contigo. Incluso podrías resultar perjudicado. Entonces Dios quiere controlar el flujo de información. Si quieres ese documento, puedes enviarme un correo electrónico, puedo enviarlo. Probablemente termine enviándolo a Trey ahora que lo mencioné para que puedas descargarlo. Pero nuevamente esta parte de su cosmovisión y por lo tanto nos remontamos a Primera de Samuel 28 cuando realmente vemos que esto sucede en el Antiguo Testamento, cuando Saúl se acerca a la medium en Endor y le dice, oye, necesito hablar con Samuel. Y se asusta porque ya había fingido antes o porque nunca antes había funcionado.
Realmente no lo sabemos. No se nos dice. Pero cuando ella llama a Samuel y dice, veo un Elohim subiendo de la tierra. Y Saúl dice, bueno, ¿cómo es? Y ella lo describe, sí, ese es él. Y luego tienen una conversación, Saúl y el Samuel incorpóreo. Y el contenido de esa conversación era algo que solo Samuel sabría, porque contiene información de Dios para Saúl, que será una mala noticia para él o realmente la repetirá nuevamente. Pero el punto es que este tipo de cosas son parte tanto de la cosmovisión del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Tiene un lugar en la cosmovisión sobrenatural de los ortodoxos fieles, adoradores de Yahvé y de los creyentes cristianos. Nadie se pone de pie aquí en Hechos 11, y el escritor no hace ningún comentario editorial como, bueno, no deberías haber hecho preguntas como esa, o es prehistórico hablar de eso. Aquí no hablamos de fantasmas, no hacemos nada de eso. Ellos no hacen eso, es solo parte de su cosmovisión. Se basa en ciertas cosas de los testamentos, ciertas cosas de los escritos intertestamentales y, por supuesto, la literatura posterior, la literatura rabínica, también abordará esto. Así que quería mencionar eso porque periódicamente recibo preguntas sobre esto. Así que aquí tienes un vistazo. En este pasaje puedes vislumbrar que cosas como estas se encuentran realmente en tu Biblia. No obtienes mucho, pero sí algo y puedes sacar ciertas conclusiones. Les daré un poco de evidencia. Personalmente nunca he tenido una situación como esta, pero dos pastores y otras personas que conozco que son cristianos serios me dijeron que se habían encontrado con fantasmas, y no como espíritus malignos, sino como seres queridos fallecidos, personas que conocían en su iglesia. E incluso un pastor que había muerto básicamente regresó, apareció, y en un caso el hombre apareció en su propio funeral y fue un mensaje de consuelo, no fue nada siniestro. No fue nada revelador como, oh, necesitamos agregar algo a nuestras Biblias ahora debido a mi experiencia. No es nada de eso. Simplemente aparecen, la gente se consuela y ese es el final de la historia. Una vez más, creo que en una cosmovisión bíblica eso puede suceder. Dios puede permitir que eso suceda. Era parte de la cosmovisión de los tiempos bíblicos de personas teológicamente serias, no locas. No están haciendo cosas del ocultismo. Es simplemente normal para ellos. No es algo para lo que no tengan categoría. Sí tienen una categoría para ello. Creo que podemos aprender algo de eso. Entonces, si tú o alguien en quien confías, que crees que tiene una gran integridad, te cuenta una de estas historias, no te limites a decir que fue contactado por un espíritu maligno. Tienes que escuchar la historia para poder descartar eso o lo que sea, incluso en tu propio caso o en el de otra persona, pero no digas eso simplemente porque tu tradición no tiene una categoría para esto. Hay una categoría para esto en las Escrituras.